Bueno, vamos a empezar. ¿Qué tal, profesor? Nosotros vamos a hablar sobre el parto con episiotomía y episorrafia. ¿Ok? Ya más o menos sabemos quiénes somos. Vamos a presentar cada quien su nombre. Y ok, continuamos. ¿Le puedes cambiar a Alondra, por favor? Buenos días, mi nombre es Rocío y le voy a exponer sobre la anatomía de episiotomía y episiografía. Bueno, como tal, es necesario recordar lo que es la anatomía de la región perineal. Así, esta nos servirá como funcionamiento para realizar lo que es el procedimiento quirúrgico de una manera adecuada. Como tal, el perine se refiere a una área de superficie externa y un compartimiento profundo del cuerpo. En estructuras osteofibrosas que nos marcan los límites, nos vamos a encontrar como tal. El principal es el sínfisis de pubis que se encuentra por delante. Después nos vamos a encontrar con la rama inferior del pubis y la rama isquiática anterolateralmente. Después vamos a tener las tuberosidades isquiáticas laterales, ligamentos acrotuberosos posterolaterales y la parte inferior nos vamos a encontrar el sacro y el coxis. Eh, También va a haber una línea transversa que esto une los extremos anteriores y de las tuberosidades isquiáticas, que se divide el perine en dos triángulos, el triángulo anal que está por detrás de la línea y el triángulo urogenital que está por delante de la línea. Como tal, nos vamos a encontrar lo que es músculos. Los músculos que se encuentran son encontrados en la área anterior, que es el isquiocavernoso, el bulbo cavernoso y transverso superficial del periné. También nos vamos a encontrar, los superficiales del periné, estos son pares. Estos van a formar un triángulo cuya hipotenusa va a ser el isquiocavernoso, que los otros dos se unen en el tendón central formando un triángulo recto. Siguiente, por favor. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre un poco sobre los conceptos. Siguiente, por favor, Alondra. Bueno, comenzaremos con lo del concepto de episiotomía. La episiotomía es la incisión que se practica en el periné de la mujer, partiendo desde la comisura posterior de la vulva hacia el ano, con el fin de evitar un desgarro de los tejidos durante el parto y así facilitar la expulsión del feto maduro. Siguiente, por favor. La episorrafia, esta es la intervención que se consiste en la sutura de la herida quirúrgica llamada episiotomía, que se realiza durante el parto. Esta se lleva a cabo suturando las caras internas de los labios mayores. Y pues ahí se puede ver en la imagen bien cómo es que se hace esto. Siguiente, por favor. Bien, vamos a explicar ahora los tipos de episiotomía, los cuales son tres. El primero es el medial o el vertical. Este corte pues se puede realizar con tijeras o con el bisturí y se le llama vertical porque va de manera longitudinal de lo que es de la vagina hacia unos centímetros antes del ano. Este tipo de episiotomía pues tiene muchos beneficios, los cuales son que cicatriza muy rápido y hay menor hemorragia, ya que el corte se basa en el tejido conectivo que se encuentra entre la vagina y el ano. El dolor va a ser menos, pero la desventaja es de que hay mayor probabilidad de que haya una infección en el esfínter anal.
El siguiente es el medio lateral y este consiste en practicar una incisión basándose en un ángulo de 45 grados. Esta va en dirección perpendicular al ano, o sea, va a estar la incisión muy separada del ano. La ventaja es de que no va a haber pues alguna complicación o alguna infección y pues va a depender de del lado en el que se realice. Puede ser tanto izquierdo o derecho, todo depende de quien lo practique, pues sea zurdo o diestro. Aquí pues van a hacer un corte a partir de la vagina, después en el haz del pubo rectal y posteriormente va a afectar lo que es el músculo elevador del ano. El último pues es el tipo lateral y este va a ser una derivada del anterior, solo que esta diferencia es de que pues le van a aumentar 5 o 10 grados mayor a los 45 grados. Siguiente. Tenemos tipos de episiorrafia. Existen varios tipos de episiorrafia y nada más pues se va basando más en dos, que las primeras son las que corresponden a las suturas de las episiotomías mediales y mediolaterales. La primera comienzan a suturar lo que es de manera interna hacia externa, comenzando con la mucosa vaginal. Comienzan a suturar de manera continua y cruzada y continúan con con la porción inmediata posterior de las carúnculas del himen. Posterior a terminar con esto, pues suturan y posteriormente comienzan con el músculo transverso, pero ya no de manera cruzada, sino de manera continua o daban el término en puntos, para posteriormente irse al tendón conjunto en la cuña perineal. Posteriormente pasan al vértice inferior del periné y después a la piel. Siguiente. Las siguientes son las que se utilizan para corregir o suturar los desgarros. Y los desgarros se van a clasificar en 4. El primer grado es aquel que compromete lo que es la horquilla, la piel, la zona perineal y pues también la vagina. El segundo grado compromete lo que son la fascia y los músculos que había mencionado mi compañera Chio, el músculo isquiocavernoso, el transverso superficial del periné y el bulbo cavernoso. Y el grado 3 es el que ya compromete lo que es la piel, la mucosa vaginal, el periné, los músculos y el esfínter anal. El grado 4 compromete lo que es la mucosa rectal y también puede comprometer lo que es la uretra. Siguiente. Ok, ahora van beneficios y complicaciones. ¿Le puedes cambiar, por favor, Alondra? Ok, las complicaciones de la episiotomía. Una episiotomía de la línea media te pone en riesgo el desgarramiento vaginal de 4º grado, que se extiende a través del esfínter anal hasta la membrana mucosa que recubre el recto. La incontinencia fecal es una imposible complicación, así como comentaba mi compañera Isabel, que existen diferentes tipos de complicaciones en ese aspecto con los cortes dependiendo. ¿Ok? ¿Le puedes cambiar, por favor, compañera? Los beneficios de la episiotomía, los médicos consideran que es una técnica de desgarros espontáneos y favorece la cicatrización fácil. Evita lesiones de los músculos del periné y la vagina. ¿Le puedes cambiar, por favor? Según son diferentes tipos de complicaciones. Son 3 complicaciones que son las inmediatas, las mediatas y las tardías. En las inmediatas
podemos encontrar dolor. En las mediatas podemos encontrar los diferentes tipos de infecciones, descidencia de la herida y granuloma. Y en las complicaciones tardías podemos encontrar fibrosis, fístula, dispareunia, transitorio permanente y edemometriosis de la cicatriz. ¿Qué puedes cambiar, por favor? Y aquí igual en los beneficios. Aquí igual en los beneficios, según el tiempo transcurrido de la episiorrafia, pueden ser 3, que es precoz, el tardío y la secundaria. El precoz es inmediatamente después del parto. El tardío es entre los 2 y las 24 horas después del parto. Y la secundaria se trata de una restauración cuando no hubo una cicatrización adecuada. Es dependiendo, eso lo dice el doctor, dependiendo cómo se encuentra el paciente. Si encuentra alguna complicación, el médico procede a decir, no, por ejemplo, esta paciente va a ser tardía. ¿Por qué? Porque tiene esa complicación, entonces empiezan a hacer la saturación. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bien, en indicaciones y contraindicaciones de la episiotomía vamos a encontrar en las indicaciones que van a estar divididas en 2, que son las indicaciones maternas y las indicaciones fetales. En las indicaciones maternas tenemos una inminencia del desgarro vulvovaginoperinal. También tenemos abreviar el expulso y la intensidad de los esfuerzos del pujido y el parto vaginal instrumentado. Y en las indicaciones fetales tenemos la macrostomía, el feto con retardo de crecimiento intrauterino, el sufrimiento fetal agudo en el segundo periodo del parto. También tenemos la presentación podálica, presentaciones cefálicas en variedades reflexionadas, presentaciones cefálicas, vértice en variedad posterior o desprendimiento en sacra. Y en las contraindicaciones tenemos la relajación y flacidez del piso pélvico, el piso pélvico elástico sin inminencia del desgarro durante el desprendimiento, enfermedades granulomatosas activas, contradilocomatosis florida con extenso compromiso vulvoperinal, fístulas rectoperinales, antecedentes de perinoplastia y cáncer anorrectal. La siguiente, por favor. Y en las indicaciones y contraindicaciones de la episorrafia tenemos como indicaciones compromiso fetal, que es el sufrimiento fetal agudo, líquido amniótico, macrosomía fetal, presentación podálica, parto instrumentado, cardiopatía materna, incompatibilidad de RH. Y en las contraindicaciones relativas tenemos lo que es el cáncer cervicovaginal, hepatitis B, retardo mental materno, anemia severa y no corteza del parto vaginal. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre los factores de riesgo de episiotomía y episorrafia. Bueno, según la guía rápida del CENETEC del sector de salud, nos dice que los factores de riesgo están asociados a complicaciones de la episiotomía. Estos son la episiotomía rutinaria, la nuliparidad, la inducción del trabajo de parto, el trauma perineal, el periodo expulsivo prolongado, la distocia de hombros, el parto instrumentado, mejor conocido como forceps, el feto mayor de 4.000 gramos y la variedad de posición del occipito posterior persistente. También la episiotomía media, infecciones genitales previas, el trabajo de parto prolongado y exploraciones vaginales múltiples.
Y por último tenemos lo que son desgarros cervicales de vagina y perineales. Siguiente, por favor. Bien, ahora, como ya lo mencionaron mis compañeros, la episiotomía pues va a ser la parte de la cirugía. En este caso, la técnica es que se va a colocar lo que es la anestesia local en esta se tiene que colocar obviamente antes de hacer el corte, y para que se pueda realizar este corte tiene que ser segundos antes de la siguiente contracción que tendría la embarazada. El corte siempre tiene que ser en diagonal, nunca va a ser recto, nunca va a ser de lado, hacia arriba, no. El corte siempre tiene que ser en diagonal. Ahora, para la episiorrafia, lo primero que se debe de hacer es que se tiene que iniciar 1 centímetro por detrás del vértice vaginal, que se conoce más como el punto de anclaje. Después se tiene que continuar con la sutura. Esta tiene que ser continua y cruzada hasta inmediatamente por detrás de las curúnculas himeneales. Ya una vez que se tiene todo esto, se va a continuar suturando. Va a ir, como lo mencioné, de 1 centímetro antes, llegando a lo profundo, para que así, terminando de suturar, ahí lo marca como en puntos. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre los riesgos y beneficios de la técnica utilizada. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, dentro de los riesgos que vamos a encontrar va a ser el desgarre. Este corte puede desgarrarse y aumentar de tamaño durante el parto. El desgarre puede llegar hasta el músculo alrededor del recto o incluso hasta el recto mismo. También vamos a encontrar hemorragia, puede haber un corte y los puntos de sutura que pueden infectarse. También vamos a encontrar lo que es la infección al corte si no se realiza de una forma adecuada. De igual manera puede haber lo que es una incontinencia urinaria o fecal. Se menciona que durante este procedimiento, más adelante, las relaciones sexuales que pueden tener la paciente pueden ser dolorosas los primeros meses del nacimiento. ¿Puedes cambiarle a la siguiente, por favor? Como tal, los únicos beneficios que pueden haber es una reducción de desgarros de un tercer y cuarto grado, facilita la reparación y preserva el soporte muscular del suelo pélvico, así como la reducción de un trauma neonatal, la reducción de distocia y entrega acelerada a los fetos. Bueno, la OMS únicamente recomienda realizar este proceso en caso de que sea necesario, de que sea totalmente necesario, y no que se realice de una forma rutinaria. Actualmente se recomienda que este proceso ya no se utilice y muchos médicos lo hacen de una forma rutinaria. Entonces la OMS menciona que es necesario que el médico tome en consideración a valorar si la paciente presenta algún riesgo y si es necesario que se realice. También pues se menciona en artículos que durante el embarazo es recomendable que la mujer realice lo que es algún deporte o algunos ejercicios específicos para que pueda prevenir todo este proceso y así pueda fortalecer lo que es su suelo pélvico y evitar la medida posible la realización de una episiotomía.
Yo les voy a hablar sobre la cicatrización de la episiotomía y la episiorrafia. Como se debe esperar que tras esta herida que afecta mucho, tras el parto, la episiotomía o desgarre perineal pondrán puntos o tendrán que coser para suturar la herida, y también los cuales tardarán de 3 a 2 semanas en reabsorberse o caerse como tal. En la mayoría de los casos, si dura más o se abre durante este tiempo, pues debes de consultar con un médico, un especialista sanitario, para ver qué conviene hacer y si dejarlo curar o si solo es necesario volver a suturar como tal. La cicatrización de la episiotomía, ¿qué se debe de esperar? Que la mayoría de las mujeres sanen sin problema, y aunque sea demasiado tardado como tal la cicatrización, pues no tarde mucho. No es necesario retirar los puntos como tal, como les dije, y el cuerpo solamente los absorbe. Esperar 6 semanas antes, o una de las indicaciones es esperar 6 semanas antes de utilizar tampones, tener relaciones sexuales, y también realizar cualquier otra actividad que pudiera abrir o romper los puntos de sutura, así como también ocupar copa vaginal. Para la episorrafia, dice que es una cicatrización dificultosa, ya que se halla permanente húmeda por la sangre y que también proviene de la cavidad uterina. Está expuesta como tal a la contaminación y de los gérmenes que habitan en el intestino. Pero también debe de tener la mujer una higiene perineal, que es lavar varias veces durante el día por el periné, utilizar soluciones jabonosas antisépticas, así como tal no emplear polvos cicatriciales, ya que se suele formar una costra y suele infectarse. Así como tal, también colocar un apósito, preferible una gasa y un algodón, y estos se deben cambiar con constancia, y apenas se impregnen de sangre o se empapen de sangre, se debe de cambiar constantemente. También deben de cambiar su ropa interior de algodón, y si estuviese mojada, y también esta operación, la episorrafia, puede causar anemia, puede dificultar el proceso de cicatrización, la anemia, y también puede mejorar y elevar la hemoglobina. Debes de alimentarte en alimentos ricos de hierro, pescado, entre otras cosas. Y pues esto sería nuestra exposición de episiotomía y episorrafia. Muchas gracias por su atención, profesor. La episiotomía media lateral es una incisión quirúrgica que tiene por objetivo ampliar el canal vaginal para facilitar la salida de la cabeza fetal. Es un procedimiento restrictivo que debe ser utilizado cuando exista real necesidad, como por ejemplo en el parto instrumental o compromiso fetal. Materiales: caja de parto, tijera curva, jeringa de 5 cc, ampolla de lidocaína al 2%. Procedimiento:
Cargue la jeringa con la ampolla de lidocaína al 2%. Introduzca el dedo índice y medio de su mano menos diestra entre la presentación fetal y el introito vaginal, de manera de proteger la presentación. Realice la infiltración local del anestésico, abarcando las estructuras que serán comprometidas al realizar la episiotomía. Administre a medida que va cambiando el ángulo de esta sin retirarla totalmente. Debe lograr que el anestésico sea distribuido de manera homogénea en cada uno de los tejidos, para así lograr su efecto. Una vez administrada toda la dosis, retire la jeringa y déjela en una zona segura para su posterior eliminación. Si es necesario, realice hemostasia con una compresa. Espere que se cumpla el tiempo de acción de la lidocaína infiltrada, 1 a 3 minutos. En el momento que la cabeza fetal inicie su desprendimiento, posicione una de las ramas de la tijera entre sus dedos y el introito vaginal y proceda a realizar un corte en un solo movimiento y que se aleje del centro en el ángulo de seguridad de 40 a 60 grados. Recuerde que mientras más alejada del centro la incisión, menos probabilidad de generar daño perineal grave, desgarros de tercer y cuarto grado. Episiorrafia. Seleccione el material de sutura, catgut o Vicryl, según cada servicio. Identifique la zona donde inicia la pérdida de continuidad de los tejidos en la mucosa vaginal, vértice de la episiotomía. Comience poniendo un punto detrás del vértice. Procure sostener la aguja con la pinza anatómica para facilitar la visualización de esta entre los tejidos. La mucosa vaginal requiere puntos de afrontamiento, por lo tanto, la aguja no debe ser introducida con mucha profundidad. Nudo cuadrado. Asegure la aguja para evitar accidentes cortopunzantes. Tome el extremo del hilo asegurando que quede un largo aproximado de 3 centímetros. Primer nudo. Realizar 2 vueltas del hilo sobre la pinza o portaagujas, en sentido de las agujas del reloj. Al llevar al centro, el operador debe cruzar sus manos. Debemos asegurar que este primer nudo sea plano y pegado al tejido. Segundo nudo. Realice una sola vuelta del hilo sobre pinza o portaagujas, en sentido de las agujas del reloj. Realizar el nudo sin cruzar las manos. Tercer nudo. Realice una sola vuelta del hilo sobre pinza o portaagujas, en sentido de las agujas del reloj. Al llevar al centro, el operador debe cruzar sus manos. Al utilizar la técnica de sutura discontinua, proceda a cortar el hilo siguiendo la longitud dejada en el extremo como guía. Continúe la sutura de la mucosa vaginal, realizando el último punto de este tejido unos centímetros antes de llegar a las carúnculas himeneales. Continúe la sutura del tejido muscular. Luego el celular subcutáneo para finalizar con la piel. Para finalizar la sutura en la piel, debe iniciar colocando el primer punto después de las carúnculas himeneales. Así se termina de afrontar el tejido que rodea el introito vaginal.
Una vez finalizado, revise con una compresa que no existan puntos sangrantes.